Hola a todos, el domingo tenemos partido grande en Somos porque viene el Atlético de Madrid, uno de los poderosos de la liga, pero uno de los poderosos al que se le suele dar muy mal el estadio de Somos. De hecho, en este estadio fue donde Simeone sufrió su primera derrota fuera de casa con el Atlético de Madrid en marzo de 2012, hace ya 12 años de eso. El año pasado ganó los dos partidos el Atlético de Madrid al Mallorca, pero en las anteriores temporadas había sido justo al revés. ¿Qué partido nos encontraremos el domingo? ¿Qué Atlético de Madrid? Un Atlético de Madrid que viene de ganar al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, pero que no está jugando ni mucho menor bien. Pero claro, si tenemos que hablar del Atlético de Madrid y si tenemos que analizarlo, no hay nadie mejor para hacerlo que un auténtico especialista en el equipo colchonero como es Rubén Uría. Así que, de la mano de Suzuki Technicars, vamos a hablar del Atlético de Madrid y vamos a hablar también, además del partido, de las posibilidades reales que tiene Samu Costa de convertirse en jugador del Atlético de Madrid, o en este mes de enero o el próximo verano. Todo esto lo hablamos con Rubén Uría. Bienvenidos, empezamos. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 euros al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Rubén porque, como he dicho antes, si hay alguien que conoce al Atlético de Madrid de arriba abajo, ese es Rubén Uría. Rubén, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tomeu? Encantado de estar aquí contigo. Pues como decía al principio, se viene un partido grande porque los partidos entre el Mallorca y el Atlético de Madrid históricamente siempre han sido partidos grandes. Sí, siempre han sido partidos muy grandes, muy bonitos. Hoy me venía a mí a la cabeza aquel partido mítico de final de Copa del Bernabéu, ¿no? Atlético de Madrid 1, Mallorca 0, con gol de Alfredo. En la segunda parte de la prórroga, con aquel equipazo que tenía el Mallorca, que era tremendo, con Serer, con Ezaki Badú, bueno, gente mucho nivel. Lo que pasa que ya, eso quiere decir que ya nos hacemos mayores, pero sí, buen partido el que se va a ver y muchos recuerdos de esos Mallorca Atlético de Madrid. Fíjate que unos años antes, y esto seguramente tú no lo viviste porque tú eres más joven que yo, cuando el Mallorca estaba en segunda división se jugó una eliminatoria de Copa del Rey en la temporada 81-82 y el Mallorca sorprendentemente eliminó al Atlético de Madrid en aquella temporada. Luego se encontrarían más veces en la Copa hasta que se llegó a esa final del año 1991. Una final de la que, fíjate, Rubén, un día vamos a hablar, porque han pasado muchos años. Aquella fue una final muy extraña. Una final muy extraña porque solo hubo una semana entre las semifinales y la final, porque hubo muy poco tiempo para organizar el partido, porque yo creo que se cometió un agravio con el Mallorca obligándolo a jugar en Madrid ante un equipo de Madrid, aunque el partido se disputara en el Santiago Bernabéu, y porque fue un partido en el que, a pesar de que el entrenador oficial del Atlético de Madrid era Iselín Santos Ovejero, el que manejaba los hilos desde atrás, el que hizo la alineación, el que lo hizo todo, fue Luis Aragonés, que estaba ya fichado como entrenador para la siguiente temporada. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí, me acuerdo. Bueno, de hecho, el entrenador del Atlético de Madrid esa temporada era Tomislav Ivic, Sí. el entrenador que había batido el récord de imbatibilidad con Abel Resino de portero, que solía jugar defensa de 5, que a veces casi incluso era de 6, porque dejaba solamente a Suster en el centro del campo y Futre y Manolo arriba, y todo el resto del equipo a defender. Y es verdad que Tomislav Ivic tuvo una bronca con Jesús Gil, que llegó incluso, bueno, Gil en presencia de Futre lo echó en el despacho, y Tomislav Ivic incluso llegó a coger una silla para tirársela a Jesús Gil. Lo cesó una vez clasificado para la final de Copa del equipo. Se encargó Iselín Santos Ovejero y efectivamente charló horas antes del partido con Luis Aragonés para ver cómo podía doblegar al Mallorca, que entonces entrenaba un pedazo de entrenador como Lorenzo Serra Ferrer.
Déjame decirte que esta historia que cuenta Rubén Uría, así como muchas otras, las podéis encontrar si sois aficionados al Atlético de Madrid o si sois aficionados al fútbol en general, porque son historias realmente apasionantes, en un libro que tiene a la venta Rubén, que se llama 120 historias del Atlético de Madrid, donde no solo esta historia, sino muchísimas más, y la verdad es que son deliciosas. Hay alguna con la que te ríen muchísimo, Rubén. Sí, bueno, está muy bien. La verdad que el libro es divertido, pero yo te digo, para los aficionados, pero sobre todo, como has dicho tú, para los futboleros, ¿no? Porque vienen muchas historias de los 80, de los 90, de la época de los 2000. Y yo creo que si eres muy futbolero, es un libro que te va a divertir y que te va a sacar una sonrisa, porque el Atleti en esos años tiene situaciones realmente descacharrantes, hilarantes, por decir. Fíjate que en esa temporada, la 90-91, en la que los dos equipos juegan la final de Copa, el Atlético de Madrid pierde en la primera vuelta 1-0 en el Luis Sitjar, con gol de Claudio Barragán. Y desde esa derrota, el Atlético de Madrid se mantiene durante 19 jornadas invicto, sin perder ningún otro partido, hasta que vuelve a jugar contra el Mallorca en la segunda vuelta, en el Vicente Calderón, y el Mallorca le gana 0-1 con gol de Claudio Barragán en los últimos minutos. Fíjate cómo es el fútbol, que los dos partidos de liga los había ganado el Mallorca y la final la ganó también 1-0 el Atlético de Madrid. Aunque yo, fíjate que te digo, que he visto ese partido muchas veces repetido y las mejores ocasiones en ese encuentro las tiene el Mallorca. Hace un muy buen partido Mejías, el portero del Atlético, sí. Y el gol de Alfredo es un error, y fíjate que cometía muy pocos errores de Zaki Badú, que le deja el balón muerto después de un disparo de Juan Sabas, que ya prácticamente empuja la línea de gol. Alfredo, cuando ya se iba a los penaltis, en los penaltis yo creo que hubiera sido muy favorito el Mallorca, pero bueno, esos son las finales de Copa. Sí, yo creo, fíjate, yo creo que primero, rarísimo, yo no recordaba esto que dices tú, y es verdad, es un agravio comparativo enorme, que claro, que yo no había caído, pero para el Mallorca jugar una final de Copa en Madrid, pues oye... No, Rubén, date cuenta, ya no es solo el agravio comparativo de que se jugara en Madrid, cuando en aquella época tú recordarás que cuando había un equipo implicado de Madrid se iba a Zaragoza o se iba a Valencia o a Zaragoza, era lo habitual. Aún recuerdo aquella final Barcelona-Real Madrid en Zaragoza con la entrada de Miguel y que lesiona a Paco Bonet. Ya no solo eso, es que date cuenta, como te he dicho antes, que entre la vuelta de la semifinal que jugó el Mallorca ante el Sporting de Gijón y la final pasan solo 7 días. 7 días en los que el Mallorca se ve obligado a jugar en el Santiago Bernabéu y en los que prácticamente no tiene ni tiempo de organizar el viaje para que su afición vaya a verla, en la que era además la primera final de Copa de la historia del Mallorca. Fue el primer gran partido a nivel nacional, incluso me atrevería a decir que a nivel internacional, porque la final de Copa del Rey en España excede el ámbito nacional, y fue un partido en el que el Mallorca tuvo muy poca representación en el Santiago Bernabéu. Terrible, eso está muy mal hecho y perjudicó claramente al Mallorca, ¿no? Yo sí, además he de decirte que recuerdo claro que tengo de ese partido era que había muchísima tensión y mucha presión en el Atlético de Madrid porque no se había ganado nada, y sí, ese fue el primer título de Gil. Efectivamente. Y durante mucho tiempo del partido, el gran miedo era que el Mallorca te hacía un gol y te dejaba fuera. Y cuando se va a la prórroga, el Mallorca siguió siendo mejor que el Atlético de Madrid en la prórroga. Sí es verdad que 5 minutos, una cosa así, antes, cuando entra Sabas y tal, sí es verdad que entonces ya sí parecía que antes de llegar a los penaltis, pues que el Mallorca, digamos que se conformaba con llegar ahí, y el Atlético se encuentra ese gol, que es un gol, para mí, afortunadísimo, y donde yo creo que Zaki Badú comete un error de ansiedad, porque en vez de parar la pelota con la derecha, mete la mano izquierda. Sí. Y ese meter la mano izquierda es el que deja la pelota muerta para Alfredo. Y fíjate que de todo lo que he visto yo, con muchísima diferencia, es el mejor portero de la historia del Mallorca, pero el mejor escriba comete un borrón, y ese fue el borrón de Zaki Badú, y esa jugada permitió al Atlético de Madrid ganar el título de Copa del Rey. Otro día hablaremos con tranquilidad de ese partido y de las relaciones que ha habido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, relaciones muy antiguas. Recordarás que en la época de Alfonso Cabeza, el Atlético de Madrid ficha por 8 millones de pesetas de la época, que era un dineral, a un delantero del Mallorca de 15 años que se llamaba Sebastián Nadal, Kuki Nadal,
que no sé por qué lo ficha el Atlético de Madrid, debuta con el Mallorca en tercera división, hace un par de partidos, el Atlético no sé por qué, insisto, porque tampoco había hecho nada demasiado espectacular, lo ficha, paga 8 millones de pesetas por él, luego acabaría en el Villarreal y su hijo luego haría más carrera en el fútbol profesional, pero eso ya te hablo de la prehistoria, Rubén, eso estoy hablando de la temporada 79-80, fíjate si ha llovido, ¿eh? Joder, sí. Claro, los tiempos de Alfonso Cabeza yo no los... O sea, yo estaba vivo, pero no era consciente. No era consciente. ¿Eh? Menudo personaje también Alfonso Cabeza. ¿Eh? Menudo precursor que tuvo Gil. Primero Cabeza y luego Gil. El Atleti, otra cosa no, pero estabilidad No, tenía por todos los sitios. Alfonso Cabeza era un personaje. Alfonso Cabeza, para los aficionados que no sepan quién es, porque estoy hablando de comienzos de la década de los 80, era el director del Hospital de la Paz, fue el sustituto en el Atlético de Madrid de Vicente Calderón, del histórico Vicente Calderón, y montó un espectáculo. Bueno, yo creo que si vais a internet y buscáis declaraciones Alfonso Cabeza contra los árbitros, contra Lenny Herrera, que era el entrenador del Barcelona, contra el Real Madrid, al final el Atlético, que tenía la liga ganada, porque la tenía ganada, la perdió porque por las declaraciones de Alfonso Cabeza contra los árbitros, al final le acabaron pasando sentencia, y al Atlético de Madrid le robaron una liga que tenía ganada. Pero esta no es nuestra historia hoy, it's not our cup of tea, como se dice en inglés, así que vamos a hablar del partido del domingo. Mallorca Atlético de Madrid en Somos. Decía yo antes, Rubén, el Atlético viene de ganar 3 partidos consecutivos, de aquella forma, pero de ganarlos. Después de la derrota ante el Betis, el Atlético le gana al Vic en la Copa del Rey, aunque el primer gol lo marca en el minuto 80 de penalti. Luego derrota a Las Palmas en un partido muy cómodo, en el que Las Palmas no tira ni a puerta. Y el pasado miércoles, en un encuentro muy afortunado, porque mereció ganar el Paris Saint-Germain, gana con un gol de Correa en el minuto 93. ¿Qué Atlético de Madrid crees que se va a encontrar el Mallorca el domingo en Somos? Yo creo que un Atlético de Madrid que lo has resumido tú muy bien, ¿no? Un Atlético de Madrid que todavía está en modo supervivencia, que está muy lejos de tener un buen nivel, que tiene muchas dudas, que yo creo que saldrá atrás en bloque bajo para intentar contragolpear, y un Atlético de Madrid pues que, insisto, que tiene mucho margen de mejora porque no está bien el equipo. ¿Qué pasa? Que poco a poco va recuperando piezas, poco a poco pues va logrando esa estabilidad y esa confianza que dan las victorias, pero todos sabemos que Mallorca, aparte de que es un foro que se le da mal al Atlético de Madrid, Mallorca está haciendo una gran temporada, con lo cual pues va a ser un partido yo creo que muy trabado, muy táctico, donde yo creo que cada pequeño detalle va a contar mucho, porque tiene toda la pinta que va a ser un partido de pocos goles. Tiene toda la pinta, desde luego los antecedentes nos llevan a eso. Salvo que haya un gol muy tempranero. Incluso Entonces, así, Rubén, date cuenta que el año pasado gana 0-1 el Atlético de Madrid, el año anterior gana 1-0 el Mallorca, el otro también gana 1-0 el Mallorca, en las 2 temporadas primeras iniciales de Javier Aguirre. Luego en la etapa de Luis García, no, de Vicente Moreno, gana el Atlético de Madrid 0-2, que es la primera victoria de Simeone en Somos, la primera, y estamos hablando de la temporada 19-20. De ahí nos vamos a un empate a 1 en la temporada en la que el Mallorca baja a segunda división, y como he dicho antes, aquí en Somos, en marzo de 2012, sufre Simeone su primera derrota como visitante en el banquillo del Atlético de Madrid. Había entrado en el equipo en enero, había perdido en casa ante el Barcelona, pero no había perdido todavía fuera, vino a Palma y cayó ante el Mallorca. Es un equipo que se le da mal a Simeone y se le da mal al Atlético de Madrid. Sí que se le da mal. Lo que pasa que yo creo que además es que el Mallorca hace una cosa muy, muy bien con el Atlético de Madrid. Mallorca es, digamos que un mini Atleti en cuanto a su concepción. Es un equipo que es aguerrido, es rocoso, le gusta meterse un poquito atrás, maneja bien el balón parado, se despliega bien de contra. Digamos que es un Mallorca que es casi, podría entroncar con los primeros años del cholismo, ¿no? Uh-huh. Los primeros años de Simeone. Es un equipo muy, muy guerrillero y que sobre todo en casa es muy fuerte. Muy fuerte. Hacerle ocasiones. Por eso te digo que para mí la importancia tiene de los primeros minutos, ¿no?
ver qué Atleti nos vamos a encontrar en los primeros minutos. Si es un Atleti que va a aceptar lo que creo que va a hacer el Mallorca, es que el Mallorca le va a dar el balón al Atlético de Madrid y vamos a ver si está fino o no a la hora de tejer juego el Atlético de Madrid, que le cuesta horrores, y luego sobre todo las jugadas a balón parado, que a mí para este partido me parecen muy importantes. Creo que el Mallorca es uno de los mejores equipos de la liga en ese registro, y creo que el Atlético de Madrid, por ejemplo, es un equipo que se le da francamente mal defender los centros laterales. Y si, bueno, creo que Jiménez va a jugar, pero Lenormand no. Y claro, Lenormand ahí en ese tipo de jugadas es bueno, pero el Mallorca en jugadas de estrategia te puede hacer un gol tranquilamente. Y vamos, resumiendo, Tomeu, luego el partido puede romper, como hemos hablado antes, Claro. en 4 o 5 goles y ser una cosa extrañísima, pero lo normal, resultado corto, y para mí la clave es quién anote primero. Venimos o viene el Atlético de Madrid de un partido exigente en París. ¿Tú crees que va a repetir alineación o crees que va a haber cambios? ¿Te atreves con un once inicial? Sí, yo creo que va a haber cambios, pero creo que no va a haber muchos cambios. Pero yo creo que habrá. Yo te diría que puede jugar, a ver, el equipo que a mí me sale es Oblak, la portería, Nahuel Molina, lateral derecho. En la izquierda metería a Javi Galán, jugaría con Lenglet como central zurdo, Jiménez central derecho. Creo que va a jugar con Coque, Rodrigo de Paul y Barrios. Seguramente en la izquierda pueda jugar Samulino. Y creo que arriba va a jugar con Julián y Sorlot. Creo que Griezmann va a ser suplente para este partido. ¿Y Juliano suplente también? Ay, perdona, no, es que te he dicho Lino, no, Giuliano, perdona. Te he dicho Lino, no, Giuliano por la derecha. Es que Juliano está siendo... Ha hecho un movimiento extraño el Cholo Simeone que le está saliendo bien. La verdad es que le está saliendo bien. En fase defensiva está jugando con 3 centrales porque Nahuel Molina se abre, se va al centro de la defensa, dejándole todo el carril a Juliano Simeone. Mientras que en ataque se convierte esta alineación en un 4-4-2 con Nahuel Molina lateral derecho y Juliano interior derecho. La verdad es que le está dando resultado. Ante Las Palmas, pase de Nahuel, gol de Juliano. Ante el Paris Saint-Germain, pase de Juliano, gol de Nahuel. Esa nueva banda derecha, bueno, es un conejo que se ha sacado de la chistera Simeone que no le está saliendo mal. No, todo lo contrario, le está saliendo muy bien y lo has explicado tú, fantástico, la disposición táctica. ¿Qué ocurre? Que yo creo que lo que queda es que esto es lo que siempre había querido hacer Simeone con Llorente y Molina. Pero Llorente y Molina, por lo que sea, son agua y aceite, no se mezclan porque el uno entorpece al otro. Los dos se pisan terreno, son demasiado parecidos. Y Julián y Molina sí que se entienden. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por saber si cuando se ponga bien Marcos Llorente, que seguramente en Mallorca tenga algunos minutos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a jugar Marcos Llorente? Porque lo primero que te dicen el catón de los entrenadores es lo que funciona no se Exacto, toca. exacto. Entonces vamos a ver qué pasa con esa sociedad, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con... porque va a haber un jugador que va a estar en el escaparate, que es Samu Costa. Yo creo que ya es de dominio público, ha aparecido en todos los medios, nosotros lo adelantamos hace ya muchas semanas, que Samu Costa es un jugador que interesa mucho al Atlético de Madrid. Creo que eso ya lo hablamos tú y yo en verano, porque en verano ya estuvo el nombre de Samu Costa en la mesa de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que la inversión que se había hecho excedía de las posibilidades para afrontar el fichaje de Samu Costa y ahora se va a volver a intentar. Se va a volver a intentar en enero. Yo creo que en enero va a ser muy complicado que este jugador salga del Mallorca, pero yo creo que en verano sí que es un futbolista que tiene muchas posibilidades de acabar en el Atlético. ¿Tú lo ves a Samu Costa en el Atlético de Madrid? ¿Crees que el nivel es suficiente para jugar ahí? Sí, yo sí le veo. Yo creo que es un jugador muy interesante. Y además es un jugador que el Atlético de Madrid, siempre que se habla de la plantilla del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no tiene en plantilla un jugador de este registro, de este corte. No lo tiene. No tiene un pivote defensivo, no tiene un medio centro. Encima, Samu Costa, pues bueno, yo no digo que sea el tío más virtuoso del mundo, pero sí que es un jugador que entronca muy bien con la filosofía de Simeone.
de correr, de meter el pie, de ser correoso, de ser aguerrido. Encima tiene piernas, encima tiene 23 años. Es un chico que tiene mucho futuro por delante, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que encaja en el Atlético de Madrid a nivel deportivo. Luego, a nivel económico, como tú dices, pues yo tengo la misma sensación que tú. Creo que es difícil que se pueda hacer la operación en enero. Ojo, eso no quiere decir que no se vaya a intentar, eso no quiere decir que no se vaya a hablar, pero yo veo más operación de cara a verano. ¿Cuál es el riesgo que puede tener el Atlético de Madrid? El riesgo que puede tener el Atlético de Madrid es que se impaciente algún club inglés y que ese club inglés llegue ya en invierno y le haga una buena oferta al Mallorca. Pero el Mallorca te va a pedir la cláusula, pero si vienen con dinerito caliente de la Premier, ahí ya es difícil resistir. Mallorca va a pedir la cláusula en enero, no va a pedir la cláusula en junio porque existe una especie de pacto con el futbolista para facilitarle la salida. El Mallorca es consciente de que el jugador tiene que seguir progresando y en verano la idea es dejarlo salir. Vamos a ver, simplemente una tormenta de ideas y a ver qué te parece. ¿Cómo verías un intercambio quizás en enero Riquelme-Samu Costa? Te lo firmo ya. Mi intercambio a pelo sin dinero, te lo firmo ya. Estuvo a punto Riquelme de venir al Mallorca hace... Pero lo que pasa es que esa operación no tendría una fácil validación, ¿eh? O sea, quiero decir, Riquelme también es un chico por el que te pueden pedir una buena cantidad o puedes sacar algo en el mercado. Entonces, yo creo que es una jugada que implicaría algo más, algo más. No sé si un poquito de dinero por parte del Atlético de Madrid, no sé si incluso otra cesión de otro jugador que pueda interesarle al Mallorca. No sé, pero si me dices, la operación es sin dinero, cambio de jugadores, yo lo firmo ya. Vamos a ver. Riquelme, tú lo sabes, estuvo a punto de venir al Mallorca hace 2 años. De hecho, la operación estaba cerrada, venía Riquelme. El Mallorca además recibía 10 millones de euros por Kangin Lee y el Atlético se reservaba una opción de recompra sobre Riquelme por las 2 próximas o por las 2 siguientes temporadas, porque eso fue este verano pasado, no, sino el anterior. Al final apareció el PSG, dio más dinero al futbolista y el futbolista aceptó la oferta del club francés y Riquelme se quedó en el Atlético de Madrid. Al Mallorca Riquelme ahora mismo será una circunstancia muy curiosa aquí, muy curiosa. A día de hoy, Riquelme no es necesario para el Mallorca, porque el Mallorca tiene un futbolista para cubrir esa posición que es Robert Navarro, que está haciendo una grandísima temporada. Sí, pero Robert se va, claro. Claro, pero ¿qué pasa aquí? Que Robert Navarro se marcha el 30 de junio porque es de dominio público, que tiene un acuerdo con el Athletic de Bilbao. Por eso el Mallorca solo lo ha podido firmar por una temporada. ¿Qué pasa? Que en el espectro de posibles sustitutos de Robert Navarro en el Mallorca, media punta, jugador que te pueda actuar en cualquiera de las 2 bandas, pero sobre todo que te pueda ejercer de media punta, de marcación, que en el Atlético de Madrid nunca ha podido jugar Riquelme, ahí sí que te encaja perfectamente. Pero claro, Riquelme tiene mucho mercado. Riquelme es consciente de que no va a continuar en el Atlético de Madrid y es uno de los jugadores que también pueden salir en el mercado de invierno. Si el Mallorca da el paso ahora, el Mallorca se puede garantizar un sustituto de mucha altura para Robert Navarro. Si espera verano, quizás lo pierda como lo perdió hace 2 temporadas. Claro, es una operación que tiene muchas peculiaridades. Yo creo que va a depender mucho del grado de empuje o insistencia que le puedan poner los propios futbolistas a esa operación. Hay una clave aquí, Rubén, hay una clave que quizás la gente no conozca, que es que el representante de Samu Costa es Jorge Méndez. Seguramente esto la gente lo sabe. Perfecto. Lo que no sabe la gente es que el que manda ahora en capítulo de fichajes en el Atlético de Madrid ya no es Andrea Berta, porque Andrea Berta de hecho acaba contrato el 30 de junio y se marchará. El que manda es el director general de fútbol que fichó la pasada temporada de Miguel Ángel Gilmarín, que se llama Carlos Bucero. Carlos Bucero era un socio de Jorge Méndez, es representante de futbolistas. Por ejemplo,
tenía los derechos o representaba los derechos, no tenía los derechos, representaba los derechos de Rafa Mir, sin ir más lejos. Claro, estamos hablando de un director general de fútbol como Carlos Bucero, que está muy, muy ligado a Jorge Méndez. Jorge Méndez, que es el que representa a Samu Costa. Y esta es una variante, insisto, que seguramente la gente no valora. No, no, y que es muy interesante saberlo y que aparte, pues, oye, que puede ser que eso no quiere decir que Samu Costa no tenga más mercado, tiene mucho más mercado, pero sí es verdad que conociendo a los actores de la posible operación, pues son gente que se entiende con la mirada. Claro. Carlos y Jorge, Jorge y Carlos han estado trabajando en muchas operaciones, con Lopetegui, por ejemplo, con Rafa Mir, lo has citado tú, es decir, saben un poco cómo se hacen estas operaciones. Entonces, por eso te digo que para mí es muy importante lo que el futbolista busque, lo que Samu Costa busque y lo que busque también Riquelme. Mi sensación es que tanto Riquelme como Samu Costa, creo que a los dos deportivamente les viene mejor esperar a final de temporada, hasta junio. Ahora, ¿qué pasa? Pues que todo cambia, porque en enero a lo mejor hay un club que de Claro, verdad te quiere y te quiere ya, y luego en verano no te quiere. claro. Esto es el mercado, Rubén. Esto es el mercado. Fíjate, el Atlético... De hecho, tú, Tomeu, perdona, tú eres experto en saber cosas, porque llevas mucho tiempo y manejas muy bien, te manejas muy bien con muy buena información de mercado. De hecho, hay equipos que tienen listas de 6 7 y hasta 8 jugadores y resulta que no hacen una oferta hasta el último día porque hay una cosa que ha cambiado en el entorno del Sí, jugador. sí, Ahora sí está receptivo a que tú le llames. exacto. El mercado de fichajes es una auténtica locura porque futbolistas, fíjate, un futbolista que hizo carrera en el Atlético de Madrid, Pablo Ibáñez. Te voy a contar algo que seguramente no sabes, Rubén. Pablo Ibáñez llegó a fichar por el Mallorca. Su representante Alejandro Camaño tenía el contrato, no su representante, el Mallorca tenía el contrato firmado con Pablo Ibáñez cuando estaba en el Albacete, estaba firmado. Y Alejandro Camaño, cuando le llega la oferta del Atlético de Madrid, llama al Mallorca y le pide como favor particular al Mallorca que por favor rompa el contrato con Pablo Ibáñez porque el jugador quiere irse al Atlético de Madrid. Pero si el Mallorca hubiera ido a lo legal, el Mallorca tenía el contrato firmado con Pablo Ibáñez. Se rompe en una cafetería de Albacete. Y a cambio luego el Atlético de Madrid, bueno, pues haría algunas operaciones posteriores con el Mallorca en aquella época en la que creo que todos recordamos que vinieron muchos jugadores del Atlético de Madrid, Gonzalo Colsa, Chomín Nagore, Correa, Jurado, Clever Santana. ¿Por qué? Porque las relaciones entre los dos equipos eran tan buenas que propiciaron que se rompiera ese contrato con Pablo Ibáñez y se permitiera a Pablo Ibáñez irse al Atlético de Madrid. Bueno, y también con Alejandro Camaño. Yo creo recordar, igual me equivoco, yo creo que Alejandro Camaño también llegó a ser el representante de Jorge El Caño Ibagaza, ¿no? Sí, sí, a Caño y Bagaza también se lo llevó con Álvaro Novo. Álvaro Novo y el Caño y Bagaza se fueron al Atlético de Madrid después de la final de Copa del año 2003. También se fue Leo Franco al Atlético de Madrid. Insisto, fueron 4, 5, 6 años en los que hubo muchos trasvases entre los dos clubes porque las relaciones... Hay dos personas que son muy amigos. Son Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Alemán, muy amigos. De hecho, ha estado a puntísimo, y yo no descarto que en el futuro se reanuden las negociaciones según cómo vaya la temporada, pero el año pasado, antes de que llegara Carlos Bucero al Atlético de Madrid, estuvo muy cerca Mateo Alemán. No se hizo la operación por la negativa Redondo de Andrea Berta, porque Mateo Alemán quería sus atribuciones como director deportivo. Al final, Miguel Ángel Gil apoyó a Andrea Berta, que ahora se marchará del club, y vino Carlos Bucero, que al final lo que ha hecho Carlos Bucero es comerle el terreno a Andrea Berta. Fíjate lo enrevesado que es a veces el fútbol profesional. A mí es un error Un mundo enorme. de tiburones. Para mí es un error enorme que el Atlético de Madrid no trajera a Mateo Alemán al coste que fuera. Lo siento mucho, yo no tengo nada contra Andrea Berta, pero Andrea Berta yo creo que este verano acabará saliendo del Atlético de Sí, sí, Madrid. seguro. Y mi sensación es que un binomio Mateo Alemán, Carlos Bucero lo habría hecho muy bien. Lo habría hecho muy bien. Y es más, es que creo que Mateo seguramente pues
Bueno, yo no soy objetivo con Mateu porque me llevo muy bien con él, pero yo he de decir que a mí Mateu me parece el mejor director deportivo que puede haber en el fútbol español, porque sobradamente ha demostrado que con pocos dineros saca mucho rendimiento. Un tío que en un Barça prácticamente arruinado hace 88 operaciones en un verano, a mí me parece un tío trabajador. Un tío que mira por el club y un tío que da un rendimiento enorme. Ni te cuento lo que hizo en el Mallorca, que fue poco menos que un milagro, porque eso te lo sabes tú y toda la gente que nos está viendo. Pero luego, sobre todo, para mí, en lo que más me fijo, ha sido uno de sus mejores trabajos, fue en Valencia. En Valencia, yo creo que es muy fácil ver que cuando él llegó no había un equipo campeón. Entre él y Marcelino, en 2 años forjaron un equipo campeón, un equipo de Champions, un equipo que tiene una plantilla con un valor de mercado de 650 millones de euros, que es un dineral. Y Peter Lim se cargó eso de un plumazo. Mira cómo está ahora el Valencia sin Mateo Alemán. Campeón de Copa del Rey, Hecho un destrozo. El Valencia, sí, desde que se fue Mateu, hecho un destrozo. Con aquel Valencia. Rubén, un fuerte abrazo. A Rubén lo podéis seguir en su canal de Twitch, que yo recomiendo. Yo a veces me aparezco por allí. Lo podéis seguir diariamente en su canal de Twitch, que tiene... ¿Cuántos seguidores ya, Rubén, tenéis? 16.000. 16.000. Pues sí, insisto, no solo si sois aficionados del Atlético de Madrid, si sois aficionados al fútbol en general, es un canal de Twitch muy recomendable, así como recomiendo también ese libro 120 historias del Atlético de Madrid, una para cada año de existencia del club de la Ribera del Manzanares, rival del Mallorca el próximo fin de semana. Rubén, amigo, un abrazo. Cuídate, Tomeu. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Con Rubén Uría hemos analizado no solo la actualidad deportiva, sino también lo que puede pasar con Samu Costa el próximo verano o quizás, quién sabe, el próximo enero. Aunque yo creo que será muy complicado que en enero Samu Costa salga del Mallorca. Recordad, Mallorca Atlético de Madrid el domingo a las 4:15 en el Estadio de Somos. Después del encuentro estaremos con Pep Barceló para analizarlo aquí en nuestro canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.